que es Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26. Un relato, bueno, realmente son dos relatos. Lo maravilloso de esto es que es un relato dentro de un relato. Vamos a ver qué maravilloso escritor es Mateo, inspirado por el Espíritu de Dios. Dice Mateo 9, versículos 18 al 26. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Muy bien, creo que, no sé si ahí viene Elías y Andrea, y si vienen, tenemos problemas que se queden parados allá afuera. No, no, Cindy se va a mover a la sala por el bebé, ¿verdad? No sé si vienen ahí, pero igual, ahí vienen. Bueno, una vez más, acompáñenme a orar. Hemos abierto la palabra y pidámosle a Dios que podamos entenderla. Padre Celestial, en esta mañana hemos abierto la Escritura, hemos leído tu palabra autoritativa, inerrante e infalible. Y yo te ruego que la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí se pueda convertir en una tierra fértil, en donde la semilla de esta lectura tan simplemente pueda germinar y llevar fruto a 30, 60, 100 por uno. Ayúdame a mí como el expositor a no apartarme de lo que ha sido inspirado. Obra a través de mis palabras para que cada uno de los que estamos aquí seamos correctamente edificados y no equivocados ni manipulados. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí no hay un relato, sino que hay dos. Y hay un relato que va en camino y de repente nos mete en otra historia ahí que también está de una u otra manera relacionada, pero con protagonistas y con personajes totalmente diferentes, o que pareciera ser que no tendrían que ver uno con el otro. Así que los novelistas modernos y también en algún sentido antiguos, las series de televisión, las novelas mexicanas y todas esas que nos presentan un montón de tramas de diferentes cosas sucediendo al mismo tiempo y que pareciera no tener que ver una con la otra, y al final, sí, pues, por eso esa historia, por eso aquella, toda esa dinámica y esa técnica de contar, ¿de dónde viene? Precisamente de la palabra de Dios. La historia de la redención no está exenta de un pasaje como esto. Si un principal de la sinagoga, alguien que en efecto no quería y no estaba de acuerdo con el mismo Jesús, vino a postrarse ante Jesús, eso significa que sea lo que haya sido, lo cual vamos a analizar en un momento, pero sea lo que haya sido, finalmente la salvación tomó lugar porque se vino a rendir ante el Salvador, a rendirse ante sus pies. La mujer enferma del flujo de sangre creía de tal manera que ella ni siquiera necesitaba que el Salvador la volteara a ver. Ella decía: con tan solo tocar el borde de su manto. Y ojo con la palabra que Mateo utiliza: hija, tu fe te ha salvado. No necesariamente sanado físicamente. No solo eso, sino que salvado. La niña fue resucitada, la hija de Jairo, que es lo que estamos leyendo aquí. No fue resucitada solo para la vida física, sino que creemos también para la vida eterna. Por donde sea que veamos la experiencia de estos múltiples personajes que están aquí, que Mateo relata, cada uno de ellos, en primer lugar, tuvo un encuentro salvífico con Jesús y posteriormente la sanidad de sus cuerpos. Un principal de la sinagoga era un líder, Jairo. El título podría ser extendido no necesariamente a rabinos, fariseos, saduceos, sino que habían principales de la sinagoga
como un título de honor, personas que no necesariamente eran maestros de la ley, no necesariamente eran líderes religiosos de la sinagoga, sino que eran a tal punto respetados porque eran benefactores y por eso se les otorgaba un título de principal. Ah, ese es un hermano que es principal en la iglesia, en la sinagoga. En algún sentido, pues era algo que no era correcto, pero en alguna instancia muchos de ellos lo hacían con una buena intención, pero se les otorgaba ese título por ser más que todo benefactores o personas respetadas, no necesariamente porque eran rabinos o maestros. La enfermedad de esta mujer, que estamos leyendo también aquí, era reconocida como que si ella tuviese un periodo menstrual durante todo el mes sin cesar por 12 años. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? Lo cual hacía a esta mujer, según la ley ceremonial, continuamente impura. Levítico 15, el capítulo de Levítico 15 nos habla con detalle lo que se debía hacer con este tipo de mujeres que tenían estas enfermedades. No era solo un problema social para la mujer, ¿sí? Esa mujer que tenía ese flujo de sangre era un problema que tenía, era de enfermedad, pero al mismo tiempo era un problema social y religioso, porque ella no podía vivir entre la comunidad de los sanos. Ella tenía que estar exiliada, tenía que estar apartada y probablemente ya lo estaba siendo apartada durante ya 12 años. De hecho, muchos maestros evitaban a toda costa tocar a las mujeres. Los rabinos intentaban no tocar a las mujeres porque no fuera que una de estas anduviese impura, no lo hubiera revelado y yo como maestro de Israel no me puedo contaminar. Esa era más o menos la tónica de los varones rabinos y legalistas. Mujeres con este tipo de enfermedades probablemente nunca se casaban o si después de casadas resultaban con esta enfermedad, se divorciaban inmediatamente de ellas. Estas eran mujeres marginadas de la sociedad judía. Aquí vamos a ver varios elementos. Por ejemplo, al final se nos habla de los que tocaban flautas. Estos músicos que estaban allí en el funeral eran quienes guiaban a la gente en el duelo, en el funeral. La tradición conservada por los rabinos en varios de sus escritos habla de que estos eran casi que obligatorios en el funeral, ¿sí? Entonces, como aquí en Guatemala, digamos, se murió tal persona, bueno, vamos a acompañar a la familia, ¿va? Pero seguro tiene que haber café y pan con frijol, es la religión, ¿verdad? O sea, no puede que haya un funeral sin por lo menos eso, ¿verdad? No van a ser como aquel cuate que nos invitó a comer y te invito a comer, nos fue a meter a un funeral, saber de quién va, ya te llenaste, vámonos, decir, solo por la comida. Pero estos flautistas eran como parte de la cultura y era un obligatorio tener a los flautistas ahí. Y aquí Mateo es buena onda, lo voy a poner así, porque describe los flautistas y las personas que causaban alboroto. Se le llamaba plañideras, que eran chillonas profesionales, ¿verdad? Eran mujeres que eran contratadas para los funerales y que tenían que, su objetivo, y les pagaban para ir a montar un show, ¿sí? Para ir a llorar amargamente, escandalosamente, rasgarse las vestiduras, saquen las cenizas, pásame un poco, ¿por qué te moriste? O sea, ellas tenían que hacer este show. Esto es lo que está pasando acá en este pasaje. Y más cuando era la muerte de un miembro de una familia influyente, estas plañideras debían ser las más escandalosas, ¿verdad? Porque tenían que expresar mucho dolor y la gente tenía que pasar viendo y decir, ay, de verdad que era importante aquel que murió, porque miren cómo lloran. Ese era el objetivo de esto, ¿no? La catarsis del duelo o la actuación de las plañideras incluía esto que yo les digo, chillidos, golpes en el pecho, rasgar las vestiduras, tirar las cenizas al cielo para que les cayeran. Era un show hasta cierto punto desagradable, ¿sí? Entonces, ¿se imaginan ustedes cuando entra Jesús y dice, silencio, sálganse? Era contracultural, ¿verdad? Jesús, como el representante
último y definitivo del reino de Dios llegaba a imponer orden en esa situación. Estos elementos nos sirven para entender un poquito el contexto de lo que está sucediendo aquí en este pasaje. Los pasajes alternativos de Mateo 9, 18 al 26 son Lucas 8, 40 al 56 y Marcos capítulo 5 del 21 al 43. Los tres evangelistas sinópticos hablan específicamente de este pasaje. Mateo omite el nombre de Jairo acá, porque el objetivo de Mateo, como lo vamos a analizar en un momento, es resaltar el elemento subyacente que es la fe, tanto de Jairo como de la mujer que está enferma, ¿sí? Pero Marcos y Lucas sí identifican a Jairo como el mismo que está jugando un papel en este pasaje, ¿sí? Aunque Mateo no está registrando el nombre de Jairo, como les digo, sí está hablando de que Jairo era un principal de la sinagoga, como ya lo mencionamos, aunque en el registro de Mateo, Jairo dice que su hija ya murió. Mateo dice, ven, porque mi hija ya murió. Realmente en el original, Jairo está buscando al Señor Jesús porque su hija está al borde de la muerte. Probablemente cuando Jairo salió de su casa, la niña todavía mostraba algunos signos de vida y corrió a buscar al maestro para que le ayudara en estos últimos finales como su última alternativa. Esta era una causa humanamente perdida. A partir de estos pasajes y varios otros en el Nuevo Testamento, la tradición católica identifica a Judas Tadeo como el santo de las causas perdidas, ¿sí? Y estas eran las causas en las que realmente ya la desesperación había tomado el control de las personas, ¿ok? Este hombre lo podemos percibir como un hombre desesperado, porque si era un principal de la sinagoga que estaba totalmente de acuerdo con los rabinos, con los saduceos, que probablemente les beneficiaba con sus aportes económicos y que les ayudaba a los maestros de la ley en algún sentido para contrarrestar lo que este maestrucho Jesús estaba haciendo, si estuvo dispuesto a decir, ¿qué me importan los rabinos? ¿Qué me importan los saduceos? Voy y me postro ante este hombre que dicen que ya sanó a un leproso, sanó al siervo de un centurión, sanó a un ciego, sanó a la suegra de Pedro. Por eso es que vio a Pedro mal encarado. Pero dicen que ya sanó allá. ¿Qué me importa? Los maestros de la ley, voy y me postro ante Jesús. En algún sentido, la desesperación de buscar hacer algo por su hija le había ganado. No teniendo ninguna otra alternativa, pues obviamente le da la espalda a los maestros de la ley y busca al único que puede ayudar a su hija. Esta es, en algún sentido, una constante en la vida humana, ¿sí? Esta es la diferencia. Dios es Dios y Jesús es el Hijo de Dios porque no hay otra alternativa. Entonces, los humanos no tenemos otra alternativa, pero los necios o los incrédulos se aferran a quedarse sin alternativa. Aunque sé que este es Dios, de todas maneras no quiero ir a Él. Esa es la diferencia con aquellos que creemos en Jesús y decimos, de verdad no hay otro camino. Por eso vamos a Jesús. Pero por eso es que el incrédulo merece el infierno, porque se aferra a que, aunque no hay otra alternativa, no se va a doblegar. Y esto es el fariseo que no se doblega, el saduceo que no se doblega. Pero aquí vemos a un Jairo diferente, decir, no, es mi única alternativa y por eso me postro ante el Hijo de Dios. Esto no se trataba de ir a probar si Jesús podía. Esto se trataba de que este hombre finalmente se quedó sin alternativas y dijo, esta es la única solución, el maestro. El verso 18 dice Jairo, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jairo no iba a decirle a Jesús, ven a poner tu mano sobre ella, tal vez vos sí funcionás. No,
Jairo sabía que cuando él pusiera la mano sobre su hija, ella iba a vivir. Por eso es que Mateo nos está regalando aquí un relato sobre fe, sobre certeza. Jairo tenía la certeza de que este hombre iba a revivir a su hija. A partir de este momento, voy a hacer una distinción entre dos conceptos: el instrumento y la causa. ¿Ok? El teólogo R.C. Sproul nos enseña esta diferencia muy importante en su prédica sobre el pasaje de Marcos. La fe, no solo de este hombre, sino de aquellas personas, ¿no?, que hasta este momento Jesús había sanado, dígase la suegra de Pedro, el ciego, el leproso, el centurión. La fe de esta gente, incluso la de Jairo y la de esta mujer sangrando, la fe de estas personas era un instrumento, no era la causa de la sanidad. Esto es bien importante teológicamente y bíblicamente, porque la causa de la sanidad no son las personas. La causa de la sanidad no es la fe de las personas. La causa de la sanidad siempre es el sanador. Jesús es la causa. La fe es el instrumento en la mano de aquel que sana. Por eso es que aquí no me escuchan predicar cosas como: la fe de este hombre desató en Jesús el poder para sanar. No es bíblicamente correcto. La fe siempre es un instrumento de aquel que causa. ¿Se entiende? ¿Sí? No los estoy perdiendo. La causa de la sanidad y de la salvación es Jesucristo. Él es el que causa. ¿Saben por qué Él es el que causa? Porque Él no tiene causa antecedente. Este es el punto importante. ¿Quién creó a Jesús? Nadie. Él es eterno. Por eso dice Pablo de manera magistral en su tratado cristológico en Colosenses: porque Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nadie causó a Jesús. El Padre no creó a Jesús. Por eso es que somos una iglesia ortodoxa. No creemos que Jesús es una creación del Padre. Esa es la doctrina de los testigos de Jehová, o lo que se identifica en la historia de la iglesia como arrianismo. Jesús no tiene causa antecedente. Jesús no necesita de alguien que le motive, le empuje a sanar. Jesús sana cuando Él quiere y como Él quiere, con quien Él quiere. Eso no se lo inventaron los gauchitos. Jesús es el causante de la sanidad. La fe de las personas es un instrumento en sus manos. ¿Sí? Por eso es que no predicamos de otra manera. La fe es un instrumento en manos de aquel que causa. Y si Él es el causante, no es correcto decir que los enfermos hicieron algo para ser sanos. Él sanó porque Él quiso. La causa es el Salvador. Regresando al relato, a este hombre, Dios mismo le había regalado el instrumento que Jesús había de utilizar para sanar a su hija. La fe de este hombre fue un regalo de Dios a este hombre. La fe ni siquiera es producto de nosotros, porque nosotros somos pecadores. La fe no nace de un corazón pecador. La fe es puesta en un corazón pecador como un regalo de Dios. Por eso que cuando fundamos la iglesia, y eso creo que no lo tenemos grabado, pero lo podemos volver a grabar, yo explicaba aquel documento histórico de los cánones de Dort, en donde un grupo de seguidores de este gran contrincante de Calvino en el siglo XVI, bueno, casi 100 años después, Arminio, los seguidores de Arminio decían: no, la fe es el regalo del hombre a Dios. Los calvinistas decían: no, la fe es el regalo de Dios al hombre.
porque el hombre es pecador y el hombre no tiene fe en sí mismo a menos que Dios se la dé. Y esto es lo que estamos viendo en este pasaje. Las palabras reflejan tal fe, como ya lo leímos. Pensemos por un momento estar dispuestos a ir a postrarse y mostrar reverencia al enemigo. ¿Quién en su sano juicio hubiese ido a postrarse, a mostrar reverencia al enemigo? No, al enemigo lo quiero destruir. Al enemigo lo quiero fuera, lejos de mi propiedad. No quiero que se acerque. Para Jairo, inicialmente Jesús era el enemigo. Pero vemos como Dios le regala esta fe porque se va a postrar ante el enemigo de sus maestros. Esto no solo era desesperación en Jairo, era fe. Esto es lo que Mateo nos está enseñando. Inmediatamente sucede algo que pareciera no tener absolutamente nada que ver con lo que se nos está relatando. Jesús mira a este hombre, Jairo, postrado, y le dice: sí, voy contigo. Y empieza a caminar con Jairo. Y en ese momento, en donde la gente le aprieta, le empuja, ¿verdad? No sé si aquí en Guatemala tenemos esa experiencia. Yo vivía allá arriba de Ciudad Peronia, tenía que salir a las 5 de la mañana de mi casa y llegaba al parqueo de las camionetas Peronia. Y entonces estábamos todos listos en la parada, era un mar de gente, ¿no? Y estaban todas las camionetas ahí parqueadas. No estaban parqueadas en orden. De repente una de las camionetas por allá encendía el motor y todos mirábamos, esa que es la que va a venir. Encendían el motor y encendían las luces, esas como de discoteca andante, ¿va? Encendían las luces y empezaba a caminar lentamente la camioneta para ponerse enfrente de la parada y todos estábamos listos. No había ni parado la camioneta y el cuate abría la puerta y eso era una batalla. Nos metían, unos se metían por atrás y nos saltábamos los sillones y me sentaba. Uy, gané el lugar, ¿verdad? Yo con mi mochila, ¿va? Para el colegio. Gané el lugar. Cuando de repente se paraba una señora, una señorita, una anciana, me tenía que parar para darle. Eso nos pasaba. Imagínense esa situación en donde todos le empujan, te tiran, y Jesús dice: alguien me tocó. ¿Ah? Todos te están tocando, todos te están empujando, ¿sí? Existía aquel tipo de creencia, en serio, de que aquellos que estaban más cerca de Dios tenían cierto tipo de poder que los humanos normales no tenían, y que hasta sus vestiduras portaban ese poder. Por lo tanto, si se tocaba la vestidura de aquel que se mira que está más cerca de la divinidad, pueda que me haga un favor, pueda que me sane. Un asunto muy parecido registra Lucas en Hechos capítulo 5, versículo 15, cuando la gente sacaba a los enfermos y los tiraba para que aunque sea la sombra de Pedro tocara a los enfermos y les sanara. El texto no dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero la gente lo hacía porque era una creencia común, popular, y la gente buscaba tocar la vestidura de aquellos que parecían estar cerca del Señor. Es aquí en donde ambas escenas, en el mismo relato, concurren. No sé si se acuerdan de esa enseñanza que tuvimos un viernes sobre la doctrina de la concurrencia. No, si me pongo no vamos a salir de aquí. Entonces, pero el objetivo es que concurren en el sentido de que piensen en dos ramas de un río, que viene un río con toda su fuerza de acá y un pedazo de tierra, y viene otra parte de ese mismo río y todas las dos corrientes concurren para convertirse en una sola. O cuando estamos en un evento como muy formal, en una graduación, y el maestro de ceremonia dice: le pido a la concurrencia que se ponga de pie. ¿Han oído esa frase? Es porque toda la concurrencia, imagínense 500 personas en un salón. ¿De dónde vienen? Unas vienen de su trabajo, de la casa, y todas concurren en el mismo lugar. Les dije que no iba a explicar la doctrina, la estoy explicando. Pero el punto es que concurren los dos eventos aquí para ir en la misma dirección de lo que Mateo está hablando. Y la corriente de este pasaje el tema central es la fe que hay en esta gente como un regalo de Dios.
Y estos dos eventos no están separados, sino que tienen que ver con el mismo punto. Tanto la causa de este hombre y su hija como la causa de esta mujer. Ambas causas, la niña moribunda y esta mujer enferma de 12 años, concurren en que son causas perdidas, humanamente imposibles de solucionar. La mujer también parece desesperada, en algún sentido lo estaba. Sin embargo, el relato de Mateo nos permite ver que esa desesperación también es en algún sentido fe que lleva a la mujer a tocar el manto. De nuevo, Jesús le dice en el verso 22, tu fe te ha salvado. Es la fe el punto central en este pasaje. He aquí el punto de unión entre ambas escenas. Sí tienen que ver ambas escenas la una con la otra. Dice el pasaje de Marcos que esta mujer estaba enferma desde hace 12 años y que esta mujer había gastado todo lo que tenía. Y dice Marcos que lo había gastado en doctores, en médicos, y que en vez de mejorar, esto es lo que dice Marcos, su estado era peor. Ella había dado todo, absolutamente todo lo que tenía con tal de estar mejor, pero las cosas le habían salido al contrario. Cuando aquí hablamos de médicos o doctores, no es lo que conocemos hoy como médicos y doctores, ¿sí? Hoy que podemos leer un poco sobre los médicos de aquella época y nos parecen sus métodos y lo que ellos practicaban como brutalmente rudimentarios, ¿no? Se registra, por ejemplo, que los médicos de aquellas épocas practicaban cosas tan experimentales al punto de poner en peligro la vida de la gente, como tomar ciertos extractos de ciertas plantas que se sabía que eran venenosas. Tomar fluidos de animales venenosos. O sea, de verdad los médicos eran altamente experimentales y hoy los leemos. Hoy un doctor correctamente capacitado, ¿verdad? En la tricentenaria Universidad de San Carlos y graduado, ha de leer los médicos de hace 2000 años y el doctor debe decir, eran bárbaros y brutales, ¿verdad? Y esto era lo que ella había probado, imagínense, ¿sí? El doctor Sproul comenta en su mensaje sobre este pasaje que probablemente entre unos 2000 años los médicos leerán sobre la medicina de hoy y pensarán más o menos lo mismo que lo que nosotros pensamos hoy de hace 2000 años. Sproul comenta que tuvo un problema muy serio de salud, creo que fue un ataque, pero tenía algo que ver con su cerebro, algo así. Y dice que cuando pues tuvo el ataque y fue a los doctores y estuvo internado en el hospital y todo, mucha gente, como él era pues obviamente muy famoso, mucha gente oró por él y se acercó y le dijo, doctor Sproul, mire que a mi abuelita le pasó lo mismo y que tomes este remedio. Y dice, mire, un montón de ustedes se han acercado a mí con los remedios de sus abuelitas, pero les quiero pedir, denle esos remedios a sus abuelitas. Yo voy a confiar en mis doctores y voy a confiar en lo que me han recetado. Esta mujer, regresando al relato, probablemente ya había pasado por todo esto. Había probado todo lo que los doctores le habían dado, los remedios de las abuelitas, de las tías, de todo el mundo, y su estado había sido peor. Bajo la ley, Jesús fue tocado por esta mujer. Ceremonialmente Jesús quedó en ese momento contaminado. Pero tal como ya lo dijimos en otras prédicas, nada queda impuro al toque de Jesús. La impureza ceremonial a Jesús en buen chapín le venía sobrando. Él estaba en una misión de salvar y sanar a las personas necesitadas. Y eso fue lo que él estuvo dispuesto a hacer, incluso a dejarse tocar por aquellos que son impuros. Esto es una ilustración de nuestra salvación. Dios es tan puro que no lo podemos tocar. Pero de una u otra manera, ustedes y yo, que éramos tan impuros, pecadores, Dios se dejó tocar por nosotros y alcanzamos salvación.
Eso es lo que estamos leyendo acá. Jesús inmediatamente voltea y busca a la persona que le tocó y dijo, sé que alguien me tocó porque poder salió de mí. Jesús no volteó a ver porque no sabía. Ay, ¿quién habrá sido quien me ha tocado? No, Jesús sabía quién le había tocado, pero estaba poniendo en jaque a la persona que lo había tocado. A ver si es tan valiente para que salga y diga, yo fui la que toqué. Y obviamente la mujer salió, así como en sanidades anteriores. Lo que vemos acá es que el perdón toma el primer lugar de la escena y la sanidad del cuerpo el segundo lugar. ¿Por qué podemos decir esto? Dice el texto, verso 22, versículo 22 en la parte B, y la mujer fue salva desde aquella hora. El mensaje de Mateo y el lenguaje que Mateo cuidadosamente escoge, inspirado por el Espíritu, es un lenguaje salvífico, no de sanidad médica. La sanidad médica toma lugar, pero no el prioritario. Este es el lenguaje bíblico. Mateo en esta escena y en muchas otras utiliza este verbo en griego que es sosó, que significa salvar, rescatar una vida de la muerte o de una enfermedad muy grave. Dice el diccionario que así como para restaurarle la salud, pero esto especialmente de Dios el Mesías, salvar de perecer a alguien que sufre. El lenguaje primordialmente es salvífico y luego médico. Este término parece mezclar de alguna manera, en algún grado, la salvación del alma y del cuerpo. Porque debido a que esto viene de Dios el Mesías, esto tiene que ser así. La salvación en términos eternos siempre ocupa un lugar primordial y en segundo lugar, una salvación cercana o terrenal. Esa mujer fue salva de la muerte. Esa mujer fue salva de su enfermedad. Sí, en términos próximos, en lo que se puede palpar, vivir acá. Pero no solo eso, fue salva en términos eternos. Porque eso es lo que dice el texto. Mientras tanto, Jairo ahí, ¿no que iba a venir conmigo pues? No que íbamos para mi casa, mi hija está a punto de morir y aquel preguntando quién lo tocó. No me puedo imaginar a Jairo ahí ansioso, ¿no? Y acabo de decir que mi hija está muriendo y perdiendo el tiempo. No, el maestro aquí no está perdiendo el tiempo. Está haciendo lo mismo que va a hacer con la hija de Jairo. Jesús regresa a lo que estaba y continuó caminando hacia la casa de este hombre. Tal como ya se ha descrito, Jesús se encuentra con estos dos grupos de personas, ¿sí? En el show del funeral, los músicos y las hermanas lloronas. El alboroto, dice Mateo, que era grande, ruidoso, escandaloso y hasta desagradable. De hecho, Mateo utiliza las palabras la gente que hacía alboroto. Esa es la frase que Mateo utiliza. Jesús los saca y les dice, ya, paren las flautas, vayan a estudiar. Me imagino que les dice, están tocando mal. Y ustedes están gritando y dejen, silencio, salgan. ¿Y por qué? Porque la niña no está muerta, solo duerme. Ja, 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 ja. Se empiezan a burlar de Jesús. Y el texto dice que lo ridiculizan. Ridiculizan al Hijo de Dios. Lo ponen en ridículo. Ya la declararon muerta y este dice que está durmiendo. Qué ridículo, que esto, que aquello. Así como el show del supuesto dolor, que solamente lo hacían por dinero, ahora estaban haciendo un show para ridiculizar a Jesús. El verbo que utiliza Mateo ahí es katagelao, el griego katagelao, que es reírse de, ridiculizarlo, hacerlo de menos por medio de la burla. Hay que ser muy descarados para ridiculizar al Hijo de Dios. Finalmente,
lograron apagar el show y el texto dice que Jesús tomó la mano de la niña. Esa palabra tomó viene del griego krateó, que significa confiscar, que significa sujetar, controlar, tomar posesión. Vino Jesús y tomó posesión de esa niña, ¿sí? Y ella se levantó. ¿Por qué se estaban burlando de Jesús? ¿Por qué se atrevieron a ridiculizarlo? Bueno, porque la niña había expirado. La niña había sido declarada muerta. Si no, no hubiese habido funeral. Si no, no hubiesen habido músicos y plañideras. Cuando estos grupos llegaban es porque la muerte había ganado la batalla. Primero, esta es la segunda vez en la que Jesús en el mismo día se contamina ceremonialmente. Porque una mujer con flujo de sangre lo toca y ahora Jesús estaba tocando un cadáver. ¡Ah! Impuro, de acuerdo a la ley de Moisés. Lo cual a Jesús no le importó, ya que su misión requería, la misión del Hijo de Dios requería pasar por alto, obviar estas regulaciones rabínicas irrelevantes para la misión que él se había planteado. Segundo, Jesús pudo salir a la calle y a los músicos y a las plañideras. Se pudo haber salido a burlar de ellas. Con la niña, a ver, búrlense otra vez. A ver, ¿qué me decía? ¿Ah? Jesús pudo haber salido a burlarse de esta gente. Pudo salir a gritar y jactarse del milagro que acababa de hacer. Pero Marcos registra que estando con unos cuantos de sus discípulos, la niña resucitada, Jairo y la mamá de la niña, les dijo, no le digan a nadie. Y esta era la conducta de Jesús. No lo publiquen, no lo tuiteen, no lo suban a YouTube, que se quede acá. Pero para que vean que el problema no necesariamente son las redes sociales, sino que es el corazón de la gente, lo publicaban y lo difundían. Lamentablemente, incluso hoy en nuestros días, la actitud de muchos de los que se hacen llamar ministros y hacedores de milagros, sí es esa. Vean, traigan las cámaras. Estaba en silla de ruedas y se puso de pie. Que estaba enfermo de no sé qué. Que hizo, que acá, publiquen la sanidad. Cuando el Hijo de Dios aquí dice, no digan. No lo esparzan. Marcos 5:43 dice, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese. Me imagino a Jesús, les encargo encarecidamente que no anden difundiendo esto. Pero el corazón humano, como siempre, hace lo contrario a lo que el Señor le dice. Entre más Jesús les decía que no lo publicaran, la gente más lo hacía. Mateo termina con la frase en el verso 26, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¿Cómo aplicamos este pasaje? La aplicación de este pasaje no debe guiarnos a renunciar al esfuerzo médico y físico por nuestras sanidades y enfermedades, ¿ok? No estamos diciendo, creemos en Jesús y por eso no vayan a los hospitales, no vayan al doctor, no tomen la medicina, yo lo declaro sano. No estamos diciendo eso, ¿sí? Más bien hemos de reconocer que es Dios en quien tenemos nuestra completa confianza para la sanidad de nuestros cuerpos y que es gracias a Él que tenemos doctores, medicina y a veces remedios de las abuelitas que sí funcionan. Yo creo que a mí me agarraron de cabeza y me pegaron en la planta de los pies para que saber si funcionó, o el hilito rojo para el mal del ojo. Y hay
remedios de las abuelitas que funcionan. Por ejemplo, el té de higo, de la hoja de higo. Buenísimo ustedes, de verdad. Sí, a mí me ha hecho bien, se los recomiendo cuando tengan tos. Miren, la aplicación de esto nos debe guiar a que por gracia Dios se ha extendido en misericordia para que tengamos hoy a nuestra mano los recursos de los doctores y los médicos. O sea, no estamos diciendo que eso no hay que hacerlo. Gracias al Señor que el ser humano ha logrado desarrollar la medicina para la ayuda de nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos aún se encuentran sujetos a una descomposición natural. Hace unos meses mi esposa me dijo, bueno, mira, vas a tener que ir a la nutricionista por salud, pero ella quería que bajara de peso, ¿no? Entonces me dice la nutricionista, sí, va a comer esto, y va a hacer tanto de ejercicio. Y me dice la nutricionista, mire, pero no empiece a correr de una vez, se va a lesionar. Dije yo lesionarme. Estoy joven, dije yo, y empiezo a correr. 15 minutos ya me dolía la rodilla. Tenemos que hacer caso, sí, tenemos que hacer caso a los médicos. Dios los ha puesto en alguna medida para nuestro beneficio. No es contradictorio decir que a pesar de haber visitado al médico, a pesar de haber tomado mis medicinas, a pesar de haber hecho caso a lo que me dijeron los doctores, Dios me sanó. No es contradictorio. Algunos dicen, no, fue esto lo que te sanó. No, en última instancia fue Él quien te sanó a través de esto. Siempre es gracias a Dios. Porque si no es gracias a Dios, somos como los incrédulos, que no le dimos gracias a Dios y por eso debiésemos estar condenados. Siempre es gracias al Señor. J.C. Riley describe a la mujer con el flujo de sangre y dice, ella vino temblando y regresó triunfante. ¿Acaso no es eso lo que nos pasó a nosotros? No solo en nuestra salvación, sino en repetidas ocasiones en la sanidad de nuestros cuerpos. Con Jesús la salvación es superior a la medicina. Si en el caso contrario no fuésemos sanados, a pesar de haber hecho lo humanamente posible, a pesar de que la enfermedad por la que fuimos a visitar al doctor no se sanó, ¿acaso no somos triunfantes? Claro, porque a pesar de estar enfermos, somos salvos. Y si esta enfermedad ha de terminar con mi vida, más me acerca a mi destino, a presentarme con mi Salvador. De una u otra manera, este es el mensaje final del pasaje. La esperanza victoriosa y positiva, a pesar de que no seamos sanos, hemos de tener triunfo, como dice J.C. Riley. Tal como Jairo, este hombre que estuvo dispuesto a abandonar su tradición y su enseñanza para buscar al verdadero Dios, así hemos nosotros también de postrarnos ante el Señor, como lo hizo Jairo. Jairo experimentó el poder de la resurrección. Algunos dirán, no, fue la niña la que fue resucitada. Aquellos que somos padres de familia, yo les pido a que se pongan en los zapatos de Jairo un ratito. ¿Qué pasaría si su hijo o su hija está muerta y viene el Salvador y la resucita? Yo como padre les digo, yo hubiese experimentado el poder de la resurrección de una manera diferente. Este sanó, resucitó a mi hijo. Es otra historia. Es el poder de la resurrección, aunque no en carne propia, para aquel que yo amo. En esa misma línea, todos los padres hemos de orar todos los días por la resurrección de nuestros hijos. Porque por eso los dedicamos, como lo hicimos el domingo pasado. Yo dediqué a Lucas con mi esposa, dedicamos a Lucas al Señor y oramos. Y no sé si se dieron cuenta de las palabras del doctor Ottolini. Le decía, Lucas, tú todavía no sabes esto, pero llegará el día en el que creerás en Jesús. Ese momento de la resurrección. Porque Él está muerto en sus delitos y pecados. ¿Sí?
Como cuando ya no le sale leche en la pacha, usted no me pone. Es un niño que está experimentando el poder del pecado y en algún momento llegará a resucitar de su vida de pecado. Que las rodillas de los padres aquí y las madres aquí presentes se doblen todos los días en adoración a Jesucristo, rogando por la resurrección de sus hijos. Permítanme decirles que ese día los padres que vean a sus hijos resucitar de su pecado experimentarán lo mismo que Jairo experimentó. Sigue diciendo J.C. Riley, después de todo, la gran pregunta es, ¿realmente confiamos solo en Cristo? ¿Miramos a Jesús y solo a Jesús para el perdón y la paz? Porque si tú estás aquí sentado diciendo, sí, qué bonito lo que está diciendo, pero en alguna medida sigues confiando en Jesús y también un poquito en tu propio esfuerzo. Sí, Jesús, pero también un poquito de tal persona que me ayude. Estoy confiando en Jesús, pero también un poquito en que el jefe en mi trabajo me suba salario. Esa no es la esperanza y la dinámica a la cual te estamos invitando, es la confianza total en Jesús, tanto para la sanidad de nuestros cuerpos y la resurrección de nuestras almas y la de nuestros hijos. ¿Confiamos en el Señor? He aquí una bella aplicación, que nuestra fe sea el instrumento que cause la sanidad y la resurrección de aquellos que aún lo necesitan. Amén. Vámonos de pie.